Imagínate sola, con 7 meses de embarazo, y tu único refugio es un banco frío en la plaza. Esa fue la brutal realidad de Ximena Rojas, una joven de 22 años, que vio su vida desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Expulsada de su casa por su propia familia, se encontró sin techo y sin esperanza. Pero, en el momento más sombrío, un encuentro inesperado en la Plaza Garibaldi lo cambiaría todo para siempre, demostrando que la bondad puede surgir donde menos se espera. Ahí estaba ella con 7 meses de embarazo, durmiendo en un frío banco de la Plaza Garibaldi, cuando un hombre impecable se detuvo frente a ella. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar después. Ximena Rojas, de 22 años, jamás pensó que un simple resultado médico le cambiaría la vida para siempre. Trabajaba en una pequeña florería en el centro de Guadalajara y vivía con sus padres en una casa modesta, llena de cariño, o eso creía. Todo se vino abajo un martes por la tarde. Llegó a casa con el papel en las manos y el corazón desbocado como un tambor. «Mamá, papá, necesito hablar con ustedes», dijo, dejando su bolso sobre la mesa del comedor. Su madre, Carmen, estaba en la cocina preparando la cena, y su padre, Jorge, leía el periódico en su sillón favorito. Eran personas trabajadoras, muy religiosas, que habían criado a Ximena con valores tradicionales muy estrictos. Carmen se secó las manos en el delantal y se acercó con esa sonrisa maternal que siempre había sido el refugio de Ximena. Jorge bajó el periódico y la miró por encima de sus lentes con esa expresión seria que ponía cuando algo importante iba a suceder. «¿Qué pasa, hijita? ¿Te veo nerviosa?», preguntó Carmen, acariciándole el cabello con ternura. Ximena respiró profundo y sacó el papel doblado de su bolsillo. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Había practicado 1000 veces cómo decirlo en el camino a casa, pero ahora, frente a ellos, las palabras se habían esfumado. Estoy embarazada», susurró, entregándoles el resultado. El silencio que siguió fue terrible. Carmen se quedó paralizada con el papel, leyéndolo una y otra vez, como si las palabras fueran a desaparecer. Jorge se levantó despacio de su silla, su cara cambiando de sorpresa a algo mucho más oscuro. «¿Qué dijiste?», preguntó Jorge, aunque lo había oído perfectamente. «Papá, yo sé que no era lo que esperaban, pero...». Un grito de Jorge resonó por toda la casa como un látigo. Ximena nunca había visto a su padre así, con esa furia que le salía del alma. «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste traer esta vergüenza a nuestra familia?». Carmen empezó a llorar en silencio, pero no eran lágrimas de alegría. Eran de decepción, de dolor, de la vergüenza social que ya imaginaba enfrentar en su pequeña comunidad, donde los chismes volaban más rápido que el viento. «Mamá, por favor, déjame explicarte», intentó Ximena, pero Carmen se hizo para atrás, como si su propia hija fuera contagiosa. «No quiero explicaciones», dijo Carmen con una voz que Ximena no reconocía. «¿Quién es él? ¿Quién es el responsable de esta desgracia?». Ximena bajó la cabeza. Ese era el punto más doloroso. «Se llama Luis. Nos conocimos hace 5 meses en la universidad. Él no lo sabe todavía. No lo sabe». Jorge se acercó a Ximena con pasos pesados que hacían crujir el suelo de madera. «¿Me estás diciendo que te acostaste con cualquier desconocido y ni siquiera tuvo la decencia de quedarse a enfrentar las consecuencias?» «No es así, papá. Luis no es cualquier desconocido. Yo lo amo y él me ama. Solo que cuando le dije que quería que conociéramos a nuestras familias, él dijo que necesitaba tiempo». La risa amarga de Jorge llenó la habitación. «Tiempo. Claro que necesitaba tiempo. Tiempo para escapar cuando se enterara de que ibas a arruinarle la vida también». Cada palabra era como una puñalada. Ximena había imaginado que sus padres se sorprenderían. Tal vez se enojarían al principio, pero nunca que la atacarían con tanta crueldad.
Estos eran los mismos padres que la habían consolado de niña, que la habían apoyado en cada decisión importante. Papá, mamá, yo sé que no es la situación ideal, pero puedo salir adelante, puedo seguir trabajando en la florería, puedo cuidar al bebé y... El bebé... Carmen se limpió las lágrimas y la miró con una expresión que Jimena jamás olvidaría. ¿Estás pensando en quedarte con eso? Jimena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Es mi hijo. Mamá, es tu nieto. Ese no es mi nieto, dijo Jorge con una frialdad que heló la sangre de Jimena. Mi nieto sería el hijo de una mujer casada, respetable, no de una... No voy a decir la palabra porque todavía tengo algo de respeto por esta casa. Jimena se llevó las manos instintivamente al vientre, como si pudiera proteger a su bebé de las palabras venenosas de su propio abuelo. No puedo creer que me estén hablando así. Soy su hija. Eras nuestra hija, corrigió Carmen, secándose los ojos con el borde del delantal. La Ximena que nosotros criamos jamás nos habría traído esta vergüenza. La Ximena que nosotros conocíamos tenía valores, tenía moral. Sigo siendo la misma persona. Ximena les gritó por primera vez en su vida. Cometí un error, sí, pero sigo siendo su hija y este bebé sigue siendo parte de esta familia. Jorge se dirigió a la puerta de entrada y la abrió de par en par. No. Esta familia tiene reputación en esta comunidad. Tenemos amigos. Tenemos una posición respetable. No vamos a permitir que una decisión irresponsable destruya todo lo que hemos construido durante años. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Ximena, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Te vas ahora mismo y no regresas hasta que hayas solucionado esta situación. Ximena miró a su madre buscando algún signo de apoyo, alguna palabra de consuelo, pero Carmen le había dado la espalda y miraba por la ventana como si la conversación no existiera. Mamá, por favor, no me puedes hacer esto. No tengo a dónde ir. Carmen se volteó lentamente. Sus ojos estaban rojos pero secos, como si ya no le quedaran más lágrimas. Debiste pensar en eso antes de abrir las piernas para cualquiera. Esas palabras destruyeron algo profundo en el corazón de Ximena. La madre que la había consolado durante cada pesadilla de la infancia acababa de pronunciar las palabras más crueles que había escuchado en su vida. Ximena subió corriendo a su habitación y metió algunas ropas en una mochila pequeña. No, tenía muchas cosas de valor, apenas algo de dinero que había ahorrado trabajando en la florería. Mientras guardaba sus cosas, podía escuchar a sus padres discutiendo en voz baja. Palabras sueltas llegaban hasta ella. Vergüenza. ¿Qué dirán los vecinos? Reputación arruinada. Cuando bajó con su mochila, sus padres la esperaban en la sala. Jorge tenía los brazos cruzados y Carmen mantenía la vista fija en el suelo. ¿Este es realmente su veredicto final?, preguntó Ximena, dándoles una última oportunidad. Sal de esta casa y no regreses hasta que hayas hecho lo correcto, respondió Jorge sin una pizca de emoción en la voz. Ximena caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Cuando nazca su nieto y ustedes se den cuenta del error que están cometiendo, espero que puedan vivir con esta decisión. No va a ser ningún nieto, dijo Carmen sin levantar la vista, porque tú vas a hacer lo que es correcto para esta familia. Ximena salió de la casa donde había crecido y cerró la puerta. El sonido del pestillo fue como el final de un capítulo de su vida. Caminó por las calles familiares de su barrio con la mochila al hombro y una mano protegiendo instintivamente su vientre. El cielo comenzaba a oscurecerse y no tenía idea de dónde pasaría la noche. Se dirigió al único lugar donde creía que podría encontrar refugio, la casa de su mejor amiga, Sofía. Pero cuando llegó y le contó la situación, la realidad la golpeó de nuevo. Sofía también vivía con sus padres y ellos eran amigos cercanos de la familia Rojas. La noticia del embarazo ya había empezado a correr. Ximena
Lo siento mucho, pero mis papás dijeron que no puedes quedarte aquí, le dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Están preocupados por lo que puedan pensar los vecinos si saben que te estamos ayudando. Ximena asintió, entendiendo que la red de apoyo que creía tener se estaba desmoronando como un castillo de naipes. En su pequeña comunidad conservadora, el embarazo fuera del matrimonio no era solo un problema personal, era un escándalo social que podía afectar a cualquiera que se asociara con ella. Caminó durante horas por las calles de Guadalajara, parando ocasionalmente en bancos para descansar. Su teléfono sonó varias veces, pero cuando vio que era Luis, no tuvo el valor de contestar. ¿Cómo le iba a explicar que en una sola tarde había perdido a su familia, su hogar y su lugar en el mundo? Finalmente, cuando la noche cayó por completo, Ximena llegó a la Plaza Garibaldi. Era un lugar que conocía desde niña, donde había jugado 1000 veces. Ahora se veía muy diferente bajo las luces tenues de los faroles. Había algunos bancos dispersos entre los árboles y Ximena eligió uno que estaba medio escondido por un arbusto grande. Se sentó y se acurrucó lo más que pudo, usando su mochila como almohada improvisada. El aire nocturno era frío y ella solo tenía una chaqueta ligera. Por primera vez desde que había salido de casa, se permitió llorar de verdad. Lloró por la familia que había perdido, por el futuro incierto que enfrentaba, por el bebé que crecía dentro de ella sin saber el mundo complicado al que estaba llegando. ¿Qué voy a hacer?, susurró al aire nocturno, acariciando suavemente su vientre. ¿Cómo voy a cuidarte si ni siquiera puedo cuidarme a mí misma? El cansancio emocional y físico la venció, y Ximena se quedó dormida en el banco de la plaza, usando su mochila como almohada y abrazándose a sí misma para mantener algo de calor. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, y que el amanecer traería un encuentro que alteraría el curso de su historia para siempre. Los primeros rayos del sol la despertaron junto con el sonido de pasos acercándose por el sendero de la plaza. Ximena abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento, hasta que la realidad la golpeó como una ola fría. Seguía en el banco, seguía sin hogar, seguía embarazada y sola. Se incorporó despacio, sintiendo todos los músculos adoloridos después de pasar la noche en una posición incómoda. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado y sabía que debía verse terrible. Se pasó las manos por la cara tratando de despejarse cuando notó que alguien se había detenido cerca del banco. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro impecable que contrastaba mucho con el ambiente casual de la plaza. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, facciones marcadas y una expresión seria, pero no hostil. Ximena calculó que tendría unos 35 años y todo en él emanaba éxito y poder económico. El hombre la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si tratara de entender cómo una joven embarazada había terminado durmiendo en un banco de la plaza. Ximena se sintió avergonzada bajo su mirada y se apresuró a recoger sus cosas. «Disculpe», dijo el hombre con una voz profunda pero gentil. «¿Se encuentra bien?». Ximena lo miró directamente por primera vez y se sorprendió por la sinceridad en sus ojos. No había juicio, no había desprecio, solo preocupación genuina por una desconocida en problemas. Estoy bien», mintió aferrándose a su mochila como si fuera un salvavidas. El hombre observó su estado, la ropa arrugada, el cansancio evidente en su rostro, la forma protectora en que sostenía su vientre abultado, y supo inmediatamente que esa joven estaba muy lejos de estar bien. Emiliano Salgado había madrugado esa mañana para su rutina de ejercicio en el parque que rodeaba la plaza central. A sus 36 años había construido un imperio empresarial que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de Ciudad de México,
pero mantenía hábitos simples que lo conectaban con la realidad. Caminar por esa plaza todas las mañanas era su forma de mantenerse centrado antes de sumergirse en el mundo despiadado de los negocios. Pero esa mañana algo era diferente. Mientras caminaba por el sendero habitual, su atención fue capturada por una figura acurrucada en uno de los bancos. Al principio pensó que podría ser alguien sin hogar, algo no tan raro en el centro de la ciudad, pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que era una joven y que estaba embarazada. Emiliano había visto muchas cosas en sus años de negocios. Había conocido la pobreza y la riqueza, pero algo en esa escena lo conmovió de una manera que no esperaba. La joven se veía joven, tal vez 20 y tantos años, y había algo en su postura que le decía que no era una persona acostumbrada a vivir en la calle. Cuando Jimena se incorporó y él le preguntó si estaba bien, pudo ver en sus ojos algo que reconoció de inmediato: orgullo herido, mezclado con desesperación. Era la misma mirada que él había tenido años atrás, cuando era un joven pobre luchando por salir adelante. «Perdón por molestarla», dijo Emiliano manteniendo una distancia respetuosa, «pero noté que pasó la noche aquí. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?» Jimena lo miró con desconfianza. En su experiencia limitada, los hombres bien vestidos que se acercaban a mujeres vulnerables generalmente tenían intenciones que no eran precisamente altruistas. Pero había algo en la manera en que él mantenía distancia, en el tono genuinamente preocupado de su voz, que la hizo dudar. «No necesito ayuda», respondió, aunque su voz tembló ligeramente. «Solo estaba descansando». Emiliano observó su ropa arrugada, la mochila pequeña que contenía todas sus pertenencias y la manera protectora en que ella sostenía su vientre. No necesitaba ser un genio para darse cuenta de que esa joven estaba en serios problemas. «Me llamo Emiliano», dijo, decidiendo presentarse para que la conversación fuera menos incómoda. «Emiliano Salgado, y disculpe que insista, pero una mujer embarazada no debería estar durmiendo en un banco de plaza». El nombre le sonó familiar a Jimena. En una ciudad no tan grande, el apellido Salgado era conocido. Eran dueños de varias empresas, tenían edificios con su nombre, aparecían ocasionalmente en las páginas sociales del periódico local, pero eso solo la puso más nerviosa. «Señor Salgado, le agradezco su preocupación, pero realmente puedo cuidarme sola». Emiliano sonrió por primera vez, y Jimena notó que cuando sonreía, toda su expresión se suavizaba. «¿Sabe qué? También pensé que podía cuidarme solo cuando tenía su edad. Me tomó años darme cuenta de que a veces necesitamos aceptar ayuda para poder ayudar a otros después». Había algo en la manera en que lo dijo que hizo que Jimena lo mirara más atentamente. No sonaba como el discurso ensayado de alguien acostumbrado a hacer caridad para limpiar su conciencia. Sonaba como alguien que realmente había estado en una situación difícil. «No soy una persona de caridad», dijo Jimena, levantando la barbilla con dignidad. «Solo estoy pasando por una situación temporal». «Por supuesto que no», Emiliano respondió de inmediato. «Cualquiera puede ver que usted es una persona trabajadora que está enfrentando circunstancias difíciles. La pregunta es, ¿va a dejar que el orgullo la mantenga a usted y a su bebé en peligro? ¿O va a aceptar una mano amiga hasta que pueda volver a ponerse de pie?» Jimena sintió que sus defensas se desmoronaban. Hacía menos de 24 horas que había salido de casa y ya se sentía agotada física y emocionalmente. La noche en el banco había sido incómoda y fría, y sabía que no podía seguir así mucho tiempo, especialmente en su estado. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó finalmente, odiándose a sí misma por tener que considerarlo. Emiliano había estado pensando en eso desde el momento en que la vio. Tenía varias propiedades, empleados en diferentes negocios y recursos que podía poner a disposición, pero también sabía que tenía que ser cuidadoso.
Una joven embarazada en situación vulnerable podía malinterpretar sus intenciones y él no quería complicar más su situación. «Tengo una pequeña casa para huéspedes en mi propiedad», explicó. «Está amueblada, tiene cocina, es completamente independiente de la casa principal. Mi ama de llaves se jubiló el mes pasado y he estado buscando a alguien que pueda ayudar con tareas básicas de mantenimiento y organización». Jimena lo miró con sorpresa. ¿Me está ofreciendo trabajo? Le estoy ofreciendo una oportunidad, un lugar donde quedarse, un trabajo que puede hacer sin poner en riesgo su embarazo y tiempo para decidir qué quiere hacer con su futuro. Era demasiado bueno para ser verdad. Jimena había aprendido a desconfiar de ofertas que sonaban demasiado generosas, especialmente de extraños ricos. ¿Y qué obtiene usted a cambio? Emiliano apreció la pregunta directa. Honestamente, tengo más dinero del que puedo gastar, pero muy poco tiempo para ocuparme de mi casa. Necesito a alguien confiable que pueda encargarse de cosas básicas, recibir entregas, supervisar reparaciones menores, mantener todo organizado y, francamente, prefiero ayudar a alguien que realmente lo necesita en lugar de contratar a otra empresa de servicios. Jimena lo estudió cuidadosamente. Su experiencia le decía que fuera cautelosa, pero su situación desesperada le gritaba que considerara cualquier opción viable. ¿Y si acepto y luego resulta que usted espera otras cosas? La expresión de Emiliano se volvió completamente seria. Señorita Jimena, Jimena Rojas. Señorita Rojas, entiendo perfectamente su preocupación. Déjeme ser absolutamente claro. Esto es una oferta de trabajo, nada más. Usted tendría su propio espacio, su propia llave y libertad total para irse cuando quiera. No hay condiciones ocultas, no hay expectativas más allá del trabajo que acordemos. Había algo en su tono que convenció a Jimena de que estaba siendo sincero. También estaba el hecho de que él fácilmente podría haber seguido caminando e ignorar su situación, pero en lugar de eso se había detenido a ofrecer ayuda real. ¿Puedo verlo? El lugar, digo. Emiliano sonrió. Por supuesto. Mi chofer debería estar llegando en unos minutos para llevarme a la oficina. Podemos pasar por la casa primero para que vea si le parece adecuado. Como si hubiera sido llamado, un Mercedes negro se detuvo cerca de la plaza. Un hombre mayor salió del asiento del conductor y se acercó a Emiliano con expresión respetuosa. «Buenos días, señor Salgado. Cambio de planes esta mañana». «Buenos días, Ricardo». «Sí, vamos a hacer una parada en casa primero». Emiliano se volvió hacia Jimena. «Señorita Rojas, le presento a Ricardo, mi chofer desde hace 10 años. Ricardo, la señorita Rojas posiblemente se haga cargo de la administración de la casa». Ricardo saludó a Jimena, con una sonrisa cálida que la tranquilizó de inmediato. Había algo en la manera en que trataba a Emiliano, con respeto, pero sin servilismo, que le dijo que era un buen jefe. Jimena dudó por un momento mirando al Mercedes, y luego de vuelta al banco donde había pasado la noche. La diferencia entre esos dos mundos era tan grande que le daba vértigo, pero su situación no le daba muchas opciones. «Está bien», dijo finalmente. «Veamos el lugar». El viaje a la propiedad de Emiliano fue silencioso. Jimena miraba por la ventana viendo cómo las calles familiares de su barrio daban paso a zonas más exclusivas de la ciudad. Las casas se hacían más grandes, los jardines más elaborados y la distancia entre ellas aumentaba considerablemente. Cuando llegaron a la propiedad de Emiliano, Jimena tuvo que esforzarse para no abrir la boca de asombro. Era una mansión moderna, pero elegante, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Pero lo que más la impresionó fue que no parecía ostentosa o vulgar, sino refinada y acogedora. «La casa para huéspedes está por aquí». Emiliano la guió por un sendero de piedra que rodeaba la casa principal. Quería que fuera completamente independiente para que quien viviera allí tuviera privacidad total.
La casa para huéspedes era en realidad más grande que el apartamento donde Jimena había vivido con sus padres. Tenía una sala de estar acogedora, una cocina completamente equipada, un dormitorio espacioso y un baño moderno. Todo estaba impecablemente limpio y decorado con gusto. «Es hermosa», Jimena susurró, corriendo su mano por la superficie de mármol de la cocina. «Me alegra que le guste. Como le dije, sería completamente suya mientras trabaje aquí. Y hay una lavandería en la casa principal que puede usar cuando necesite». Jimena se dirigió a la ventana del dormitorio y vio que daba a un jardín hermoso. Por primera vez en 24 horas, sintió que podía respirar. «¿Cuáles serían mis responsabilidades?», preguntó, volviéndose hacia Emiliano. «Recibir entregas, supervisar mantenimiento básico, coordinar con servicios de limpieza, ser mis ojos y oídos cuando esté en la oficina y el salario». Emiliano mencionó una cifra que hizo que Ximena tuviera que sentarse. Era más de lo que ganaba en la florería con alojamiento incluido. «Eso es muy generoso», logró decir. «Es justo. Además, entiendo que tiene gastos médicos adicionales». Jimena sintió que la oferta era demasiado buena para ser real. «¿Puedo preguntarle por qué está haciendo esto?». Emiliano miró hacia los jardines. «Porque hace 15 años yo necesitaba ayuda. Alguien me dio una oportunidad cuando no tenía derecho a esperarla. Cambió toda mi vida». Se volvió hacia Jimena. «No trato de ser su salvador. Solo paso hacia adelante lo que alguien hizo por mí». Jimena sintió lágrimas en sus ojos. En 24 horas había escuchado las palabras más crueles de quienes la amaban, y ahora un extraño le ofrecía más bondad que su propia familia. «Acepto», dijo extendiendo su mano. «Acepto el trabajo». Emiliano sonrió y estrechó su mano. «Excelente. ¿Qué le digo a la gente? Una mujer embarazada viviendo en la propiedad de un hombre soltero. La verdad es simple. Usted es mi administradora de casa. Un trabajo respetable y necesario». Por primera vez en más de un día, Jimena sintió esperanza. Tenía un lugar seguro donde ella y su bebé podrían estar. «Emiliano, gracias. No sé cómo pagarle esto. Verla a usted y a su bebé prosperando será más que suficiente». Mientras caminaban hacia el auto, Ximena se preguntó si había encontrado un ángel guardián. No sabía que esta decisión cambiaría no solo su vida, sino también la de él, de maneras que ninguno podía imaginar. Los primeros días en casa de Emiliano fueron como vivir en un mundo completamente diferente para Jimena. Se despertaba cada mañana en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida. Miraba por la ventana hacia los jardines perfectamente cuidados y por un momento se olvidaba de todo lo que había pasado. Pero la realidad siempre regresaba cuando tocaba su vientre y recordaba que estaba sola, embarazada y dependiendo de la bondad de un extraño. Emiliano había sido más que generoso durante la primera semana. Le había dado tiempo para adaptarse. Le había mostrado cómo funcionaban todos los sistemas de la casa y había sido cuidadoso de mantener su distancia para que ella se sintiera cómoda. Pero Ximena podía ver en sus ojos que había preguntas que quería hacer, especialmente sobre las circunstancias que la habían llevado a dormir en un banco de plaza. Era viernes por la tarde cuando Emiliano llegó temprano del trabajo y encontró a Ximena organizando algunos documentos en la oficina de la casa. Ella había resultado ser increíblemente eficiente. Había reorganizado todo el sistema de archivos en menos de una semana y había implementado un sistema de seguimiento de gastos que incluso a él le había impresionado. «Ximena», dijo desde la puerta, «¿tiene unos minutos para hablar?». Ella levantó la vista de los papeles que estaba organizando. Durante la semana había notado que Emiliano era diferente de lo que había esperado de un hombre rico. No era arrogante ni condescendiente. Trabajaba largas horas. Trataba a Ricardo y a los otros empleados con respeto genuino.
y nunca había hecho que ella se sintiera como si le debiera algo más allá del trabajo acordado. «Por supuesto», respondió, cerrando el folder que tenía en las manos. Emiliano entró y se sentó en una de las sillas frente al escritorio, en lugar de sentarse detrás, como haría un jefe tradicional. Era un gesto pequeño, pero Jimena lo notó y lo apreció. «Quiero que sepa que no tengo intención de meterme en su vida privada», comenzó Emiliano. «Pero he estado pensando que si va a trabajar aquí durante los próximos meses, especialmente con su embarazo, debería tener acceso a atención médica adecuada». Jimena sintió que su estómago se apretaba. La atención médica era algo en lo que había estado tratando de no pensar. Su seguro familiar había sido cancelado cuando sus padres la echaron de casa, y aunque ahora tenía un salario, sabía que los costos médicos de un embarazo podían ser devastadores. «Yo he estado ahorrando para eso», mintió, porque en realidad no tenía idea de cómo iba a costear los chequeos médicos, mucho menos el parto. Emiliano la miró con esa expresión comprensiva que ya estaba empezando a reconocer. «Jimena, parte de trabajar para mí incluye beneficios de salud. Es algo que ofrezco a todos mis empleados, de tiempo completo». «Usted no tiene que hacer eso», protestó Jimena. «Ya ha hecho demasiado por mí». «No es caridad», Emiliano respondió firmemente. «Es parte del paquete de empleo. Además, necesito que mi administradora de casa esté saludable. Una empleada enferma no me sirve de nada». Lo dijo con una sonrisa que quitaba cualquier dureza de las palabras. Y Jimena se dio cuenta de que él estaba tratando de hacer que fuera más fácil para ella aceptar la ayuda sin sentirse como una carga. «Hay una clínica privada donde tengo una cuenta corporativa», continuó Emiliano. «Doctora Elena Guzmán, una de las mejores obstetras de la ciudad. Ricardo puede llevarla cuando necesite citas». Jimena sintió lágrimas picando en sus ojos. Durante toda su vida había dado por sentado que tendría el apoyo de su familia durante momentos importantes como este. Nunca había imaginado que sería un empleador quien se aseguraría de que ella y su bebé estuvieran bien cuidados. «Gracias», susurró. «No sé qué más decir». «No tiene que decir nada. Solo prométame que irá a los chequeos regularmente y que me dirá si necesita algo más». Jimena asintió, secándose los ojos discretamente. «¿Puedo preguntarle algo personal?». Emiliano asintió, aunque se puso ligeramente tenso. «¿Por qué no está casado? Quiero decir, usted tiene todo lo que la mayoría de las mujeres buscarían en un hombre». Emiliano se rió, pero fue una risa sin humor. «¿Todo? ¿Cómo qué?». «Bueno, es exitoso, atractivo, claramente bondadoso. Tiene esta casa hermosa, estabilidad financiera, todo excepto tiempo». Emiliano la interrumpió. «Mi trabajo consume mi vida, Jimena. He construido este negocio desde cero y requiere atención constante. Las pocas mujeres con las que he intentado tener una relación se cansaron de ser la segunda prioridad después de mis empresas». Había algo en su tono que sugería que había más en la historia, pero Jimena no se sintió cómoda presionando más. «¿Y usted?», preguntó Emiliano. «El padre del bebé, ¿dónde está?». Jimena sintió que su estómago se apretaba nuevamente. Era la pregunta que había estado temiendo, pero sabía que eventualmente tendría que hablar de Luis. «Se llama Luis», comenzó lentamente. «Lo conocí en la universidad. Él está estudiando para ser abogado». «¿Sabe sobre el bebé?». Jimena asintió. «Se lo dije la semana pasada después de que mis padres me echaran, y dijo que necesitaba tiempo para pensar, que un bebé no estaba en sus planes ahora, que podría arruinar su carrera». Antes de que comenzara, Emiliano sintió una ola de ira hacia un hombre que ni siquiera conocía. Tiempo para pensar sobre su propio hijo. «No lo juzgue demasiado duramente», Jimena dijo, aunque su voz no sonaba muy convincente. «Somos jóvenes. Ninguno de nosotros estaba preparado para esto». «Jimena, la diferencia es que usted se está haciendo responsable de la situación. Él está huyendo.
Las palabras golpearon más fuerte de lo que Emiliano había intentado, y vio cómo Jimena se encogió. Ligeramente, se dio cuenta de que había sido demasiado directo. «Lo siento», dijo más suavemente. «No tengo derecho a juzgar la situación». «No, usted tiene razón», Jimena admitió. «Una parte de mí sigue esperando que Luis llame y diga que quiere estar involucrado, pero cada día que pasa me doy cuenta de que probablemente voy a hacer esto sola». «No necesariamente sola», Emiliano dijo sin pensar, y luego se sorprendió por sus propias palabras. Jimena lo miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir?» Emiliano se dio cuenta de que había dicho algo que sonaba más personal de lo que había pretendido. «Solo que tiene apoyo aquí. Mientras trabaje para mí, no tiene que enfrentar esto completamente sola». Era una promesa más grande de la que Emiliano había planeado hacer, pero al mirarla se dio cuenta de que lo decía en serio. En apenas una semana, Jimena se había convertido en algo más que una empleada. Su presencia había traído vida a una casa que había estado vacía durante años, y su determinación de salir adelante, a pesar de las circunstancias difíciles, había despertado sentimientos protectores que él no sabía que poseía. El teléfono de Jimena sonó interrumpiendo el momento. Cuando vio el número, su rostro se puso pálido. «Es Luis», susurró a Emiliano. Inmediatamente se levantó para darle privacidad, pero Jimena lo detuvo con un gesto. «Quédese», dijo. «Por favor». Jimena contestó el teléfono con manos temblorosas. «Hola, Jimena. Soy yo. He estado pensando en lo que hablamos». La voz de Luis sonaba distante, formal. Nada como el tono cálido que Jimena recordaba de cuando estaban juntos. «Y creo que deberías considerar seriamente todas tus opciones. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto». Jimena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Lo correcto, Jimena. Ninguno de nosotros está preparado para ser padres. Yo tengo otros 3 años de universidad, luego varios años construyendo mi carrera. Y tú, bueno, tú ya no tienes ni siquiera el apoyo de tu familia. Luis, estamos hablando de nuestro hijo. Estamos hablando de un error que no tiene que arruinar nuestras vidas si tomamos la decisión inteligente». Emiliano vio cómo el rostro de Jimena se descompuso y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no arrebatarle el teléfono y decirle a Luis exactamente lo que pensaba de él. «No puedo creer que me estés pidiendo eso, Luis». La voz de Jimena se quebró. «No te estoy pidiendo nada. Solo te estoy dando una perspectiva realista. Si decides seguir adelante con esto, vas a estar completamente sola. Yo no puedo ser parte de esto. No puedes o no quieres». Hubo una pausa larga antes de que Luis respondiera. «No veo la diferencia, el resultado es el mismo». Jimena cerró los ojos, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando nuevamente. En una semana, había perdido a su familia, y ahora estaba perdiendo oficialmente al padre de su hijo. «Está bien», dijo finalmente, su voz sorprendentemente firme. «Entiendo perfectamente, Jimena, no tienes que hacerte la mártir. Piénsalo bien. Ya lo pensé. Mi hijo y yo vamos a estar perfectamente bien sin ti». Y sin darle oportunidad de responder, Jimena colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena se quedó sentada mirando el teléfono en sus manos, procesando el hecho de que oficialmente estaba sola en esto. Emiliano se acercó lentamente y se sentó de nuevo. «¿Está bien?». Jimena levantó la vista hacia él y Emiliano vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Era determinación pura, mezclada con una tristeza profunda, pero resuelta. «Estoy bien», dijo. Y por primera vez desde que la había conocido, Emiliano creyó completamente en sus palabras. «De hecho, estoy mejor que bien. Ahora sé exactamente dónde estoy parada». «¿Y dónde es eso?». Jimena se tocó el vientre suavemente. «Soy una mujer soltera, embarazada, que va a criar a su hijo con o sin la aprobación de nadie.
Y voy a asegurarme de que mi hijo sepa que fue deseado y amado, incluso si nadie más lo quería. Emiliano sintió algo moverse en su pecho al escuchar esas palabras. La fortaleza de Ximena, su negativa a victimizarse, a pesar de haber sido abandonada por todos los que se suponía que la amaran, era algo que lo conmovía profundamente. Su hijo va a ser muy afortunado de tenerla como madre, dijo sinceramente. Ximena sonrió por primera vez desde que había contestado el teléfono. Gracias, eso significa más para mí de lo que usted sabe. Esa noche, después de que Emiliano se había ido a su oficina en casa para trabajar en algunos proyectos, Ximena se sentó en el pequeño jardín detrás de su casa de huéspedes. El aire nocturno era fresco, pero no frío, y las estrellas eran más visibles aquí que en su antiguo barrio. Se tocó el vientre y habló en voz baja a su bebé. Bueno, pequeño, ahora somos solo tú y yo. Pero, ¿sabes qué? Creo que vamos a estar bien. Tenemos un lugar seguro para vivir. Vamos a tener atención médica adecuada y tu mamá va a trabajar muy duro para darte la mejor vida posible. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia la casa principal, donde podía ver las luces encendidas en la oficina de Emiliano. Y tal vez, agregó suavemente, tal vez tengamos algunos ángeles guardianes que nos cuiden en el camino. Desde la ventana de su oficina, Emiliano la vio sentada en el jardín y sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de que su vida tenía un propósito más allá del trabajo y el dinero. Y por primera vez, su casa se sentía como un hogar y se encontró deseando que Ximena y su bebé se quedaran mucho tiempo. 2 meses habían pasado desde que Ximena comenzó a trabajar para Emiliano y la rutina que habían establecido se había convertido en algo cómodo y natural. Ximena había florecido en su nuevo ambiente, su vientre crecía visiblemente cada semana y Emiliano había notado que sonreía mucho más frecuentemente. Pero lo que él no había anticipado era cómo la presencia de Ximena había comenzado a cambiar su propia vida de maneras que no esperaba. Era un sábado por la mañana cuando Emiliano decidió trabajar desde casa en lugar de ir a la oficina. Había estado revisando contratos en su estudio cuando escuchó música viniendo del jardín. Se acercó a la ventana y vio a Ximena sentada en una manta bajo un árbol grande con una pequeña radio a su lado, organizando lo que parecían ser ropas de bebé. Sin pensarlo 2 veces, Emiliano salió de la casa y se acercó a ella. «Buenos días. ¿Qué está haciendo?» Ximena levantó la vista un poco sorprendida de verlo. Durante los fines de semana, Emiliano generalmente se mantenía en su lado de la propiedad, respetando el espacio personal de ambos. «Buenos días», respondió con una sonrisa. «Estoy organizando algunas cosas que compré para el bebé. Doctora Guzmán dice que ya puedo empezar a preparar todo porque estoy en el 7º mes». Emiliano se sentó en el borde de la manta, mirando las pequeñas prendas extendidas sobre la tela. Había camisitas diminutas, pantaloncitos, calcetines tan pequeños que parecían de muñeca. Todo era práctico, pero lindo, nada demasiado caro, pero escogido con obvio cuidado y amor. «¿Ya sabe si es niño o niña?», preguntó, tomando uno de los calcetines amarillos entre sus manos grandes. «Quiero que sea una sorpresa», Ximena respondió, acariciando su vientre. «Aunque Ricardo está convencido de que es niña, dice que por la forma en que camino, definitivamente es una princesita». Emiliano sonrió. Ricardo había adoptado a Ximena como si fuera su propia hija y constantemente la consentía, trayéndole frutas especiales o asegurándose de que tuviera almohadas extra en el auto. «¿Ha pensado en nombres?» «Tengo algunas ideas», Ximena dijo, doblando cuidadosamente una camisita blanca. «Si es niña, me gusta Sofía. Era el nombre de mi abuela materna. Si es niño, estaba pensando en Mateo». «Son nombres hermosos», Emiliano comentó, y Ximena notó algo en su tono que no pudo identificar. «¿Usted tiene
«Hermanos», preguntó Jimena de repente. Se había dado cuenta de que aunque Emiliano sabía muchos detalles sobre su vida, ella sabía muy poco sobre la de él. Emiliano se quedó en silencio por un momento, mirando hacia la casa principal. «Tuve un hermano menor, Mateo». El pasado en la oración no pasó desapercibido para Jimena. Murió cuando tenía 8 años. Yo tenía 15. Emiliano siguió mirando hacia la casa como si estuviera viendo algo que Jimena no podía ver. Fue por eso que tuve que dejar la escuela y empezar a trabajar. Mi madre se deprimió tanto después de perder a Mateo que no podía funcionar. Alguien tenía que mantener a la familia. Jimena sintió su corazón apretarse. De repente, muchas cosas sobre Emiliano tenían más sentido. Su madurez, su determinación de ayudar a otros, la forma en que protegía a las personas vulnerables. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «No tenía idea». «No es algo de lo que hable frecuentemente», Emiliano admitió. «Pero cuando usted mencionó el nombre Mateo, me trajo recuerdos». Jimena puso su mano sobre la de él, un gesto instintivo de consuelo. «Si le molesta, puedo elegir otro nombre». «No», Emiliano dijo rápidamente, volteándose para mirarla directamente. «Al contrario, me gustaría mucho que usara ese nombre si es niño. Sería una forma hermosa de honrar su memoria». Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas. En ese momento se dio cuenta de que su relación con Emiliano había evolucionado mucho más allá de empleador y empleada. Se habían convertido en algo que no sabía cómo nombrar, pero que se sentía como familia. «¿Puedo preguntarle qué pasó con él?» Emiliano respiró profundo. «Mateo nació con un problema del corazón. Los doctores dijeron que necesitaba una cirugía, pero era muy cara y nosotros no teníamos seguro médico. Tratamos de conseguir el dinero, vendimos todo lo que teníamos, pero no fue suficiente. Mateo murió esperando la cirugía que podría haberlo salvado». Jimena sintió lágrimas corriendo por su rostro. Fue entonces cuando decidí que nunca más iba a ser pobre, que nunca más iba a estar en posición de no poder ayudar a alguien que necesitara ayuda médica. De repente, todo cobró sentido para Jimena. ¿Por qué Emiliano había insistido tanto en que tuviera atención médica adecuada? ¿Por qué había sido tan generoso con los beneficios de salud? ¿Por qué parecía entender tan bien lo que significaba necesitar ayuda desesperadamente? «Por eso me ayudó», dijo, no como pregunta, sino como comprensión. «No solo porque alguien lo ayudó a usted cuando era joven». «En parte», Emiliano asintió, «pero también porque cuando la vi en esa plaza, embarazada y sola, vi a todas las personas que no pude ayudar cuando era joven y pobre. Vi la oportunidad de hacer algo que realmente importara». Se quedaron en silencio por varios minutos, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Finalmente, Jimena habló. «¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? Que, antes de quedar embarazada, tenía mi vida toda planeada. Iba a terminar la universidad, conseguir un trabajo en educación, casarme con Luis, tener hijos cuando fuéramos mayores y estuviéramos establecidos. Todo muy ordenado y predecible». Jimena acarició su vientre. «Y ahora mire dónde estoy, sin familia, sin el padre del bebé, viviendo en la casa de un hombre que apenas conocía hace 2 meses. Debería estar aterrorizada, pero no lo está». «No», Jimena sonrió. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Es extraño, pero siento más paz ahora que cuando tenía toda mi vida perfectamente planeada». Emiliano la miró con admiración. «Su hijo va a ser muy afortunado de tener una madre tan fuerte. Su hijo va a ser afortunado de tener a usted en su vida también». Jimena respondió sin pensar y luego se ruborizó al darse cuenta de lo que había dicho. Emiliano sintió algo moverse en su pecho. Durante los últimos 2 meses había comenzado a pensar en el bebé de Jimena como algo más que simplemente el hijo de su empleada.
Se había encontrado investigando sobre embarazos, preguntándole a Ricardo sobre sus propios hijos, e incluso había comprado secretamente algunos libros sobre cuidado infantil. «Jimena», dijo lentamente, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Ha pensado en qué va a hacer después de que nazca el bebé? Quiero decir, sobre el trabajo y todo eso. Jimena había estado evitando pensar en eso, pero sabía que era una conversación que eventualmente tendrían que tener. Honestamente no estoy segura. Sé que no podré trabajar las mismas horas que trabajo ahora, al menos no al principio. ¿Y si le dijera que no tiene que preocuparse por eso? Jimena lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? ¿Y si le dijera que puede tomar todo el tiempo que necesite después de que nazca el bebé con pago completo y que cuando esté lista para volver a trabajar, podemos modificar sus responsabilidades para que sean compatibles con ser madre? Jimena lo miró con incredulidad. Emiliano, eso es demasiado generoso. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque usted ya ha hecho demasiado por mí y porque no soy su responsabilidad. Emiliano se inclinó hacia adelante, su expresión completamente seria. Jimena, en estos 2 meses, usted ha traído más vida y alegría a esta casa de la que había tenido en años. Ha hecho que mi vida tenga sentido de una manera que el trabajo nunca pudo hacer. No está pidiendo caridad. Está aceptando una oportunidad de quedarse donde pertenece. Las palabras «donde pertenece» resonaron en el corazón de Jimena. Por primera vez desde que había salido de casa de sus padres, realmente sentía que pertenecía a algún lugar. ¿Está seguro?, preguntó en voz baja. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. Jimena sintió que las lágrimas empezaron a fluir nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí, dándole a su hijo la mejor vida. Es posible. Eso será agradecimiento suficiente. En ese momento, Jimena sintió una fuerte patada en su vientre. Instintivamente puso su mano sobre el lugar donde había sentido el movimiento. ¿Está bien?, Emiliano preguntó con preocupación. «Está bien», Jimena sonrió. «Solo está muy activo hoy. Siéntalo». Sin pensarlo, tomó la mano de Emiliano y la puso sobre su vientre. Inmediatamente, el bebé pateó nuevamente directamente bajo la palma de Emiliano. Emiliano se quedó completamente inmóvil, sintiendo el pequeño golpe contra su mano. Era la primera vez que había sentido a un bebé moverse y la experiencia lo conmovió de una manera que no había anticipado. «Es increíble», susurró manteniendo su mano en el lugar. «Es tan fuerte. Doctora Guzmán dice que va a ser un bebé muy saludable», Jimena dijo, observando la expresión de asombro en el rostro de Emiliano. «Dice que tiene un corazón muy fuerte». Las palabras «corazón muy fuerte» golpearon a Emiliano profundamente, recordándole a su hermano Mateo y el corazón débil que eventualmente le costó la vida. En ese momento, Emiliano se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos paternales hacia el bebé de Jimena, sentimientos que no había reconocido conscientemente hasta ahora. «Jimena», dijo sin quitar su mano de su vientre, «¿puedo ser parte de la vida de este bebé? No como reemplazo de su padre, sino como una figura paterna presente». Jimena lo miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Está seguro de que eso es lo que quiere?» «Nunca he parecido más seguro de algo en mi vida». Jimena puso su mano sobre la de él, creando una conexión entre los tres, ella, Emiliano y el bebé que crecía dentro de ella. «Sí», dijo simplemente, «me encantaría que fuera parte de nuestras vidas». Mientras permanecían sentados en el jardín con las manos unidas sobre el vientre de Jimena, ambos se dieron cuenta de que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran solo empleador y empleada, ni siquiera solo amigos. Se habían convertido en algo mucho más profundo. Una familia elegida, unida no por sangre, sino por amor, protección mutua y la promesa compartida de darle al bebé que venía en camino
la mejor vida posible. El sol comenzó a ponerse sobre el jardín, pintando todo con una luz dorada y cálida. Y por primera vez en meses, tanto Jimena como Emiliano sintieron que el futuro se veía no solo esperanzador, sino hermoso. Era una tarde lluviosa de miércoles cuando el pasado de Jimena decidió regresar sin previo aviso. Había estado organizando la correspondencia de Emiliano en la oficina cuando Ricardo entró con expresión preocupada. «Jimena, hay una mujer en la puerta principal que dice ser tu madre. Parece muy alterada». El corazón de Jimena se detuvo. Carmen Rojas estaba parada bajo la lluvia en la entrada de la mansión de Emiliano, empapada y claramente nerviosa. Habían pasado 3 meses desde que Jimena había salido de casa y no había tenido ni una sola llamada o mensaje de sus padres. «¿Quieres que la haga?» «¿El pasar?» preguntó Ricardo gentilmente. Jimena respiró profundo, instintivamente llevando una mano a su vientre, que ahora era prominente e imposible de ocultar. «Sí, por favor, llévala a la sala de estar». Cuando Jimena entró a la sala, Carmen estaba parada junto a la ventana, secándose con una toalla que Ricardo le había dado. Se veía más pequeña de lo que Jimena recordaba, más frágil, y había algo en sus ojos que no había estado ahí antes: arrepentimiento. «Hola, mamá», Jimena dijo suavemente. Carmen se volteó y su mirada inmediatamente fue al vientre de Jimena. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cuánto había crecido su hija, cuánto se había perdido en estos meses. «Jimena, mi niña», Carmen susurró, dando un paso hacia ella antes de detenerse, como si no estuviera segura de tener derecho a acercarse. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?» «Sofía me lo dijo. Dijo que trabajabas para la familia Salgado». Carmen miró alrededor de la elegante sala de estar, claramente impresionada, pero también confundida. «¿Qué estás haciendo aquí realmente, Jimena?» «Trabajo aquí. Soy la administradora de la casa». Carmen frunció el ceño. Administradora, una mujer embarazada, soltera, trabajando en la casa de un hombre rico. «Jimena, la gente está hablando, los rumores están llegando hasta nuestro barrio». Jimena sintió una ola familiar de frustración. Incluso después de 3 meses, su madre seguía más preocupada por lo que pensaran los demás que por el bienestar de su propia hija. «¿Qué tipo de rumores, mamá?» «Dicen que eres la amante de Emiliano Salgado, que el bebé es de él, que te mantiene aquí, como...» Carmen no pudo terminar la frase. «¿Cómo qué, mamá?» «Dilo, como su mujer de conveniencia». Jimena sintió la rabia hirviendo en su interior. «¿Y por eso viniste? No para ver cómo estoy, no para disculparte por haberme echado de casa embarazada, sino para confrontarme sobre rumores». «No es solo por los rumores», Carmen dijo rápidamente. Tu padre está enfermo». «Jimena». El mundo de Jimena se detuvo. Fue al doctor la semana pasada porque no se sentía bien. Le encontraron algo en el corazón. Necesita una cirugía, pero... Carmen se quebró, las lágrimas finalmente fluyendo. «Pero es muy cara, y nuestro seguro no cubre todo». Jimena se sentó pesadamente en el sofá, sintiendo como si el universo estuviera jugando una broma cruel. «¿Cuánto necesitan?» 50,000 pesos. «Es mucho dinero, Jimena. No sabemos qué hacer». Jimena conocía esa cifra exactamente. Era más dinero del que sus padres podrían reunir en años, pero era menos de lo que Emiliano gastaba en mantenimiento de jardines en un mes. «¿Y viniste aquí porque piensas que yo tengo ese dinero?» «Vine aquí porque pensé que tal vez el señor Salgado podría ayudar, si realmente eres importante para él». «¿Quieres que le pida dinero a mi empleador para salvar la vida del hombre que me echó de su casa por estar embarazada?» Carmen bajó la cabeza, claramente avergonzada. «Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que cometimos un error terrible contigo». «¿Un error?» Jimena se levantó, su voz subiendo de volumen. «Llamar a su hija una vergüenza y echarla a la calle embarazada. ¿Es un error?» «Estábamos asustados». Carmen gritó de vuelta.
Estábamos asustados de lo que la gente iba a decir, de cómo íbamos a enfrentar la vergüenza. Somos personas simples, Jimena. No sabíamos cómo manejar la situación. Podrían haberme amado, Jimena respondió. Podrían haberme apoyado en lugar de juzgarme. Fue en ese momento que Emiliano entró a la sala. Había llegado temprano del trabajo y Ricardo le había explicado la situación. Había escuchado las voces alzadas desde el vestíbulo. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, mirando entre Ximena y Carmen. Carmen se quedó inmóvil al ver a Emiliano. Era más joven y más atractivo de lo que había esperado, y había algo en su presencia que irradiaba poder y autoridad. Pudo entender de inmediato por qué la gente inventaría rumores sobre él y Ximena. «Emiliano, ella es mi madre, Carmen Rojas», Ximena dijo, limpiándose las lágrimas de los ojos. «Mamá, él es Emiliano Salgado». Emiliano se acercó y extendió su mano cortésmente. «Señora Rojas, es un placer conocerla finalmente». Carmen estrechó su mano nerviosamente. «Señor Salgado, Gracias por cuidar de Ximena. Ximena es una empleada excepcional y una persona extraordinaria. Ha sido un privilegio tenerla trabajando para mí». Carmen miró entre Emiliano y Ximena, notando algo en la forma en que él la miraba, una ternura protectora que iba más allá de una relación profesional. «Señor Salgado», Carmen comenzó vacilante, «¿puedo hablar con usted en privado?» Ximena inmediatamente se tensó. «Mamá, no». «Está bien», Emiliano dijo suavemente. «Ximena, ¿podrías darnos unos minutos?» Ximena lo miró con preocupación, pero Emiliano le dio una sonrisa tranquilizadora. «Todo va a estar bien». Reluctantemente, Ximena salió de la sala dejando a Emiliano solo con Carmen. «Señor Salgado», Carmen comenzó de inmediato, «sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero mi esposo está muy enfermo. Necesita una cirugía del corazón que cuesta 50,000 pesos. Emiliano mantuvo su expresión neutral. «Entiendo. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Usted es un hombre rico. Para usted, 50,000 pesos probablemente no son nada. Para nosotros es la diferencia entre la vida y la pérdida de mi esposo». «Señora Rojas, ¿puedo preguntarle algo?», Emiliano preguntó. Carmen asintió. Nerviosamente, ¿dónde estaba esta preocupación por la familia cuando echó a su hija embarazada de su casa? Carmen se encogió visiblemente. «Cometimos un error». «¿Un error?». Emiliano se acercó más, su voz tomando un tono más duro. «Señora, yo conozco a Ximena desde hace 3 meses. He visto lo fuerte que es, lo trabajadora, lo dedicada. He visto cómo habla de su bebé con amor puro, y me ha contado lo que ustedes le dijeron, cómo la trataron». Carmen comenzó a llorar silenciosamente. «¿Sabe lo que encontré cuando conocí a su hija? Una joven embarazada, durmiendo en un banco de plaza porque su propia familia la había abandonado. ¿Tiene idea de lo que eso me hizo sentir como ser humano?». «Lo siento», Carmen susurró. «No me debe disculpas a mí», Emiliano dijo firmemente. «Se las debe a Ximena y a su futuro nieto». Emiliano se quedó en silencio por un momento, procesando la situación. Luego habló nuevamente, pero su voz era más suave. «Señora Rojas, voy a ayudar con la cirugía de su esposo, pero no porque usted me lo pidió, sino porque Ximena no merece cargar con la culpa de la pérdida de su padre». Los ojos de Carmen se abrieron con shock y alivio. «¿En serio? ¿Haría eso?». «Pero hay condiciones», Emiliano continuó. «La primera es que usted y su esposo van a disculparse apropiadamente con Ximena, van a reconocer el daño que causaron y van a pedirle perdón genuinamente». Carmen asintió vigorosamente. «La segunda condición es que van a aceptar a su nieto completamente. Nada de comentarios sobre las circunstancias del nacimiento, nada de vergüenza, nada de juicio. Van a amar a ese bebé incondicionalmente». «Sí, por supuesto», Carmen aceptó. «Y la tercera condición», Emiliano hizo una pausa.
es que van a respetar las decisiones de Jimena sobre su vida. Ella es una adulta, es madre y ha demostrado que puede cuidar de sí misma. No más interferencia, no más intentos de controlar sus decisiones. Carmen asintió de nuevo, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Voy a contactar directamente al hospital y arreglar el pago, Emiliano dijo. Pero quiero que entienda algo claramente. Esto lo hago por Jimena, no por ustedes. Y si alguna vez lastiman a Jimena o a su hijo nuevamente, no habrá segunda oportunidad. Entiendo perfectamente, Carmen dijo. Señor Salgado, ¿puedo preguntarle algo? Emiliano asintió. Jimena, ¿está enamorada de usted? Emiliano se quedó en silencio por un momento largo. Su hija es una mujer extraordinaria que merece ser amada y protegida. Si está preguntando sobre mis sentimientos hacia ella, eso es algo que necesito discutir con Jimena primero. Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Usted la ama. Amo a Jimena y a su bebé como si fueran mi propia familia, Emiliano admitió. Y haré cualquier cosa para protegerlos y asegurarme de que sean felices. Cuando Jimena regresó a la sala, encontró a su madre llorando, pero con una expresión de alivio que no había visto en meses. ¿Qué pasó?, Jimena preguntó, cautelosamente. Emiliano va a pagar por la cirugía de tu padre, Carmen dijo secándose los ojos. Jimena se volteó hacia Emiliano con shock. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Porque es lo correcto. Emiliano respondió simplemente. Y porque no quiero que cargues con culpa que no te pertenece. Jimena sintió lágrimas brotando en sus ojos. Una vez más, Emiliano había demostrado una generosidad que iba más allá de cualquier cosa que ella hubiera experimentado. Pero hay algo más importante. Carmen dijo acercándose a Jimena. Vine aquí a pedirte perdón. Tu padre y yo cometimos el error más grande de nuestras vidas cuando te echamos de casa. Estábamos asustados, confundidos, preocupados por cosas estúpidas como qué iba a pensar la gente, pero nada de eso importa comparado con perderte a ti. Jimena miró a su madre, viendo sinceridad genuina en sus ojos por primera vez en meses. Queremos que regreses a casa, Carmen continuó. Queremos conocer a nuestro nieto. Queremos ser parte de tu vida, nuevamente, si nos das la oportunidad. Jimena miró entre su madre y Emiliano, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría todo nuevamente. No voy a regresar a casa, Jimena dijo finalmente. Mi hogar está aquí ahora, pero me gustaría que fuéramos una familia nuevamente. Me gustaría que mis padres conocieran a su nieto. Carmen comenzó a llorar de alivio. ¿De verdad nos perdonas? Los perdono, Jimena dijo, pero las cosas van a ser diferentes ahora. Van a respetar mis decisiones, van a amar a mi hijo incondicionalmente y van a tratar a Emiliano con el respeto que merece por todo lo que ha hecho por mí. Por supuesto, Carmen aceptó inmediatamente. Podemos empezar de nuevo. Jimena miró a Emiliano, quien le dio una sonrisa de apoyo. Luego se acercó a su madre y la abrazó por primera vez en 3 meses. Podemos empezar de nuevo, Jimena susurró en el oído de su madre, pero esta vez empezamos con amor, no con juicio. Mientras madre e hija se abrazaban, Emiliano observó desde un lado, sintiendo una profunda satisfacción de haber ayudado a reunir a una familia, pero también sintió algo más. La certeza de que Jimena había elegido quedarse con él, no por necesidad, sino por amor. Y eso significaba todo para él. 3 semanas después de la reconciliación con sus padres, Jimena estaba en su 9º mes de embarazo, y cada día se sentía más ansiosa por conocer a su bebé. La cirugía de Jorge había sido un éxito completo, y él estaba recuperándose bien en casa. Más importante aún, tanto él como Carmen habían mantenido su palabra, habían pedido perdón sincero a Jimena, habían aceptado completamente la situación y habían tratado a Emiliano con respeto y gratitud genuinos.
Era un domingo por la mañana cuando Jimena despertó con una sensación extraña. Había estado teniendo contracciones leves durante los últimos días, pero doctora Guzmán le había dicho que eran normales para esta etapa del embarazo. Sin embargo, esta mañana algo se sentía diferente. Las contracciones eran más fuertes, más regulares, y venían acompañadas de una presión intensa en su espalda baja. Jimena se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la cocina para prepararse un té. Había leído que caminar podía ayudar con las contracciones falsas, pero cuando llegó a la cocina, una contracción particularmente fuerte la hizo detenerse y agarrarse del mostrador. «Esto no son contracciones falsas», murmuró para sí misma mirando el reloj. Eran las 6 de la mañana y Emiliano probablemente estaría haciendo ejercicio en su gimnasio casero como todos los domingos. Otra contracción llegó 5 minutos después, y esta vez Jimena tuvo que respirar profundamente para manejar el dolor. Su corazón comenzó a acelerarse cuando se dio cuenta de que realmente estaba entrando en trabajo de parto. Jimena caminó cuidadosamente hacia la casa principal, usando su llave para entrar por la puerta trasera. Podía escuchar el sonido de la caminadora viniendo del gimnasio en el segundo piso. Subió las escaleras lentamente, deteniéndose 2 veces cuando vinieron más contracciones. Cuando llegó al gimnasio, Emiliano estaba corriendo en la caminadora con audífonos puestos, completamente concentrado en su rutina. Jimena se quedó en la puerta por un momento, observándolo. En los últimos 4 meses había llegado a conocer cada expresión de su rostro, cada gesto, cada estado de ánimo. Y en este momento se dio cuenta de algo que había estado negando a sí misma. Estaba completamente enamorada de él. Otra contracción la golpeó, esta vez más fuerte que las anteriores, y Jimena no pudo contener un gemido de dolor. Emiliano inmediatamente se volteó, quitándose los audífonos cuando vio a Jimena agarrándose del marco de la puerta. «Jimena, ¿qué pasa?». Se bajó rápidamente de la caminadora y corrió hacia ella. «Creo que el bebé viene», Jimena dijo, respirando pesadamente. «Las contracciones han estado viniendo cada 5 minutos durante la última hora». Emiliano sintió una mezcla de pánico y emoción. Habían estado esperando este momento durante semanas. Habían hecho todos los preparativos, pero ahora que realmente estaba sucediendo, se sintió completamente desprevenido. Está bien», dijo, más para calmarse a sí mismo que a Jimena. «Vamos al hospital ahora mismo. ¿Necesitas algo de tu casa?». «La maleta», Jimena respondió. «Está en mi dormitorio, ya empacada». «Perfecto. Siéntate aquí. Voy a buscar a Ricardo y a traer la maleta». Pero cuando Emiliano se dirigió hacia la puerta, Jimena lo agarró del brazo. «Emiliano, espera». Otra contracción. Esta vez la contracción fue tan intensa que Jimena tuvo que apoyarse completamente en Emiliano. Él la sostuvo firmemente, sintiendo todo su cuerpo tensarse con el dolor. Cuando pasó, Jimena estaba jadeando y había lágrimas en sus ojos. «Esa fue muy fuerte», murmuró. «Creo que este bebé tiene prisa». Emiliano la ayudó a sentarse en el banco del gimnasio. «No te muevas. Voy a buscar todo y estamos en el hospital en 20 minutos». Emiliano corrió por toda la casa como un hombre poseído. Despertó a Ricardo, le explicó la situación, buscó la maleta de Jimena y llamó a doctora Guzmán para avisarle que estaban en camino. Cuando regresó al gimnasio, encontró a Jimena respirando a través de otra contracción y se dio cuenta de que estaban viniendo cada 3 minutos. «Ahora vámonos», dijo, ayudándola a levantarse. El viaje al hospital fue tenso. Jimena tenía contracciones cada 2 o 3 minutos, y cada una parecía más intensa que la anterior. Emiliano se sentó a su lado en el asiento trasero, sosteniendo su mano y tratando de mantenerla calmada mientras Ricardo manejaba tan rápido como el tráfico matutino lo permitía. «¿Y si algo sale mal?»,
Jimena preguntó durante una pausa entre contracciones. ¿Y si no soy una buena madre? Jimena, mírame, Emiliano dijo, tomando su rostro entre sus manos. Vas a ser una madre extraordinaria. Este bebé es increíblemente afortunado de tenerte y no va a salir nada mal. Doctora Guzmán dice que tienes un embarazo perfecto. Te vas a quedar conmigo durante el parto. Emiliano había estado preguntándose lo mismo. No sabía si tenía derecho de estar ahí durante un momento tan íntimo, pero la idea de dejar a Jimena sola era insoportable. Si quieres que me quede, no me voy a mover de tu lado, prometió. Cuando llegaron al hospital, doctora Guzmán ya los estaba esperando con una silla de ruedas. Jimena fue llevada rápidamente a la sala de parto, donde una enfermera la ayudó a cambiarse y la conectó a los monitores. ¿Cómo se siente, Jimena?, preguntó doctora Guzmán después de examinarla. Está dilatada a 6 centímetros. Este bebé definitivamente está listo para conocer el mundo. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Jimena, agarrando la mano de Emiliano. Probablemente unas 3 o 4 horas más. Es su primer bebé, así que va a tomar su tiempo. Las siguientes horas fueron una prueba de resistencia para ambos. Las contracciones de Jimena se volvieron cada vez más intensas y Emiliano se sentía completamente inútil viendo el dolor que ella estaba experimentando. Le daba hielo cuando lo pedía, le sostenía la mano durante las contracciones y le susurraba palabras de aliento cuando ella comenzaba a dudar de su fuerza. No puedo hacer esto más. Jimena lloró después de una contracción particularmente fuerte. Duele demasiado. Sí puedes, Emiliano dijo firmemente. Eres la mujer más fuerte que conozco. Has enfrentado todo lo que la vida te ha lanzado y has salido victoriosa. Puedes hacer esto. Prometes que vas a estar aquí cuando nazca. Te prometo que no me voy a ir a ningún lado. Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando doctora Guzmán anunció que era hora de empujar. Jimena estaba agotada, sudorosa y completamente enfocada en la tarea que tenía por delante. Emiliano se posicionó a su lado, sosteniendo su mano y ofreciendo todo el apoyo que podía. Muy bien, Jimena. Doctora Guzmán la animó. Con la siguiente contracción, quiero que empujes como si tu vida dependiera de ello. Jimena apretó la mano de Emiliano tan fuerte que él estaba seguro de que le había roto algunos huesos, pero no dijo nada. La vio empujar con una determinación que era tanto hermosa como inspiradora. «Puedo ver la cabeza», doctora Guzmán exclamó. «Una empujada más grande, Jimena. Tu bebé está casi aquí». Jimena reunió todas sus fuerzas restantes y empujó con todo lo que tenía. Emiliano observó con asombro absoluto cuando la cabeza de un bebé apareció, seguida rápidamente por los hombros y el resto del cuerpo. «¡Es una niña!», doctora Guzmán anunció levantando al bebé para que Jimena pudiera verla. El llanto fuerte y saludable de la bebé llenó la habitación, y tanto Jimena como Emiliano comenzaron a llorar al mismo tiempo. Emiliano nunca había visto algo tan hermoso en su vida como el momento en que Jimena vio a su hija por primera vez. «Es perfecta», Jimena susurró, extendiendo los brazos para recibir a su bebé. Doctora Guzmán puso a la bebé sobre el pecho de Jimena y Emiliano observó mientras madre e hija se miraron por primera vez. La bebé tenía una mata de cabello oscuro, los ojos cerrados y la piel rosada y arrugada de un recién nacido. «Sofía», Jimena murmuró, acariciando la mejilla diminuta de su hija. «Mi pequeña Sofía». Emiliano sintió como si su corazón fuera a explotar de emoción. Durante meses había imaginado este momento, pero la realidad era 1000 veces más intensa de lo que había esperado. «¿Quiere cortar el cordón umbilical, papá?», doctora Guzmán le preguntó a Emiliano ofreciéndole las tijeras. Emiliano se quedó inmóvil. Yo no soy... «Sí eres», Jimena dijo suavemente, mirándolo directamente a los ojos. «Eres su papá en todo lo que importa».
Con manos temblorosas, Emiliano tomó las tijeras y cortó el cordón umbilical de Sofía, oficialmente separándola de Jimena y dándole bienvenida al mundo como una persona individual. Después de que Draguzmán terminó de atender a Jimena y las enfermeras limpiaron y pesaron a Sofía, Emiliano tuvo su primera oportunidad de cargar a la bebé. Las enfermeras le mostraron cómo sostenerla correctamente y cuando Sofía se acomodó en sus brazos, algo cambió fundamentalmente en Emiliano. «Hola, pequeña princesa», susurró mirando hacia abajo a la cara diminuta. «Soy Emiliano. Voy a cuidar de ti y de tu mamá por el resto de mi vida». Como si hubiera entendido sus palabras, Sofía abrió los ojos por primera vez y miró directamente hacia Emiliano. Sus ojos eran del mismo color café, oscuro que los de Jimena, pero había algo en su expresión que le recordó a su hermano Mateo cuando era bebé. «Creo que me reconoce», Emiliano le dijo a Jimena, que estaba observando desde la cama con una sonrisa cansada pero radiante. «Por supuesto que te reconoce. Ha estado escuchando tu voz durante meses». Emiliano se acercó a la cama de Jimena, todavía cargando a Sofía. «Jimena, hay algo que necesito decirte». «¿Qué?» «Te amo. Amo a Sofía, y si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida siendo el padre que ella merece y el esposo que tú mereces». Jimena sintió lágrimas frescas corriendo por su rostro. «¿Me estás pidiendo que me case contigo? Te estoy pidiendo que construyamos una familia real juntos. No porque las circunstancias nos hayan juntado, sino porque elegimos estar juntos, porque no puedo imaginar mi vida sin ustedes dos». Jimena extendió su mano hacia Emiliano, quien se la tomó mientras seguía cargando a Sofía. «Sí», dijo simplemente, «sí a todo». En ese momento, mientras Emiliano sostenía a su nueva hija y tomaba la mano de la mujer que amaba, se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había sabido que estaba buscando: una familia real, construida no sobre obligación o tradición, sino sobre amor verdadero y elección consciente. Sofía comenzó a llorar suavemente y Emiliano la devolvió cuidadosamente a Jimena para que pudiera alimentarla por primera vez. Mientras observaba a Jimena amamantar a Sofía, Emiliano pensó en su hermano Mateo y supo que estaría orgulloso de ver cómo había convertido su pérdida en la capacidad de amar y proteger a esta nueva familia. Las horas siguientes fueron un borrón de visitas de Carmen y Jorge, que estaban emocionados hasta las lágrimas por conocer a su primera nieta. Llamadas telefónicas a amigos y documentos del hospital. Pero durante todo esto, lo único que importaba realmente era la pequeña familia que acababa de nacer: Jimena, Emiliano y la pequeña Sofía, quien había logrado unir corazones que habían estado rotos y crear amor donde antes había habido soledad. Cuando finalmente se quedaron solos esa noche con Sofía, durmiendo pacíficamente en los brazos de Jimena, Emiliano se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era un hombre rico y solitario, enfocado únicamente en el trabajo. Era padre, era prometido, era parte de algo mucho más grande y más importante que cualquier éxito empresarial. ¿En qué estás pensando?, Jimena preguntó suavemente. «En que hace 4 meses pensé que te estaba salvando cuando te encontré en esa plaza», Emiliano respondió. «Pero ahora me doy cuenta de que fuiste tú quien me salvó a mí». Jimena sonrió mirando hacia abajo a Sofía. «Creo que nos salvamos mutuamente y ahora tenemos toda una vida para seguir haciéndolo». Un año después del nacimiento de Sofía, la vida había cambiado de maneras que Jimena nunca podría haber imaginado cuando estaba durmiendo en aquel banco de plaza. Era una mañana soleada de primavera y estaba de pie en el jardín en casa, viendo a Emiliano empujar suavemente a Sofía en el columpio que había instalado bajo el árbol grande. La risa de su hija llenaba el aire, un sonido que había traído más alegría a esa propiedad que todos los años anteriores combinados.
¡Más alto, papá!, gritaba Sofía con su vocabulario de casi 2 años, extendiendo sus bracitos hacia el cielo. Emiliano sonreía mientras empujaba el columpio con cuidado, asegurándose de que fuera lo suficientemente emocionante para ella, pero completamente seguro. En el último año había demostrado ser exactamente el padre que Jimena había esperado que fuera. Paciente, amoroso, completamente dedicado a la felicidad de Sofía. «¡Cuidado que no vaya a volar!», Jimena gritó desde donde estaba organizando las decoraciones para la fiesta que tendrían esa tarde. Hoy era un día especial por múltiples razones. Era el primer cumpleaños de Sofía, pero también era el día de la boda de Jimena y Emiliano. Habían decidido combinar ambas celebraciones porque, como Emiliano había dicho, todo lo bueno en mi vida comenzó el día que Sofía llegó al mundo. La ceremonia sería pequeña e íntima, solo familia cercana y algunos amigos. Carmen y Jorge llegarían pronto junto con Ricardo y su esposa, doctora Guzmán, y algunas personas del trabajo de Emiliano que se habían convertido en amigos verdaderos durante el último año. Jimena se detuvo en medio de colgar globos rosados y dorados, simplemente observando a su pequeña familia. Sofía había crecido hasta convertirse en una niña vivaz y hermosa, con el cabello rizado de Jimena, pero los ojos inteligentes que le recordaban tanto a Emiliano como a ella misma. Y Emiliano se había transformado completamente. El hombre serio y enfocado únicamente en el trabajo había dado paso a un padre devoto que reorganizaba reuniones importantes para no perderse ningún momento importante de Sofía. «¡Mamá, mira!», Sofía gritó, soltando una mano del columpio para saludar. «Te veo, mi amor, muy bien». Emiliano ralentizó el columpio y ayudó a Sofía a bajarse. Luego la cargó y caminó hacia Jimena. La pequeña inmediatamente extendió sus brazos hacia su madre, y Jimena la tomó, dándole un beso en la mejilla. «¿Estás lista para tu gran día, princesa?», Jimena le preguntó a su hija. «¡Fiesta!», Sofía aplaudió, aunque probablemente no entendía completamente por qué era tan especial. «¿Y tú?», Emiliano le preguntó a Jimena, rodeándola con sus brazos para incluir tanto a ella como a Sofía en el abrazo. «¿Estás lista para convertirte oficialmente en la señora Salgado?», Jimena sonrió. «He estado lista desde el día que naciste», le dijo a Sofía. «Y desde el día que me salvaste», añadió mirando a Emiliano. Emiliano la besó suavemente, siendo cuidadoso de no molestar a Sofía que estaba entre ellos. «No voy a cansarme nunca de escuchar eso». Ricardo apareció desde la casa principal, vestido con su mejor traje y con una sonrisa enorme en el rostro. Durante el último año había asumido el papel no oficial de abuelo de Mindosí. Sofía y ella lo adoraba. «Los invitados están empezando a llegar», anunció. «Jimena, ¿necesita ayuda con algo más?». «Creo que tenemos todo bajo control», Jimena respondió. «Puedes llevar a Sofía adentro para cambiarla. Su vestido de fiesta está en el dormitorio de huéspedes». «Vamos, princesa». Ricardo extendió sus brazos hacia Sofía, quien inmediatamente fue hacia él. «Vamos a ponerte hermosa para la fiesta de mamá y papá». Mientras Ricardo llevaba a Sofía hacia la casa, Jimena y Emiliano se quedaron solos en el jardín por primera vez en todo el día. «¿Nervioso, Emiliano?», Jimena preguntó, arreglando la corbata de Emiliano. «¿Por casarme contigo?». «Para nada». «¿Por convertirme oficialmente en el padre de Sofía?». «Un poco». Jimena lo miró con sorpresa. «¿Por qué?». «Ha sido su padre desde el día que nació». «Lo sé, pero hoy va a ser oficial. Hoy estoy oficialmente adoptándola y va a llevar mi apellido. Es una responsabilidad enorme, Jimena». Jimena tomó el rostro de Emiliano entre sus manos. «Emiliano Salgado ha sido el mejor padre que Sofía podría haber tenido. La amas, la proteges, te desvives por su felicidad. Biológico o no, eres su papá en todos los sentidos que importan».
Espero estar a la altura de lo que ella necesita. Ya lo estás, y vamos a estar haciéndolo juntos. El sonido de carros llegando interrumpió su momento íntimo. Carmen y Jorge bajaron del primer auto, seguidos por doctora Guzmán y su esposo en el segundo. Jimena notó que sus padres se veían más felices y relajados de lo que los había visto en años. La cirugía exitosa de Jorge, combinada con la reconciliación con Jimena y la llegada de Sofía, había renovado su perspectiva sobre la vida. ¡Jimena! Carmen corrió hacia su hija con los brazos abiertos. ¡Te ves hermosa! Jimena llevaba un vestido sencillo, pero elegante de color marfil. Nada demasiado formal, pero perfecto para la ocasión. Había elegido algo que le permitiera cargar a Sofía cómodamente, porque sabía que su hija querría estar en sus brazos durante al menos parte de la ceremonia. ¿Dónde está mi nieta?, preguntó Jorge, abrazando a Jimena y luego estrechando la mano de Emiliano. Ricardo la está cambiando. Está muy emocionada por la fiesta, aunque no está completamente segura de qué está pasando. Más invitados fueron llegando. Algunos colegas de Emiliano, que se habían convertido en amigos verdaderos, la maestra de maternal de Sofía y algunas de las enfermeras del hospital que habían cuidado también de Jimena durante el parto. A las 4 de la tarde, todos se reunieron en el jardín trasero, donde Emiliano había contratado a un juez de paz para realizar la ceremonia. Habían decidido no hacer algo demasiado religioso o formal, sino algo que celebrara genuinamente el amor y la familia que habían construido. Ricardo apareció con Sofía, quien llevaba un vestido rosado con volantes y una pequeña tiara de plástico que había insistido en usar. Cuando vio a todos los invitados reunidos, comenzó a aplaudir emocionadamente. ¡Fiesta, fiesta!, gritó, haciendo reír a todos. Jimena la tomó en sus brazos mientras se posicionaba junto a Emiliano frente al juez. Habían decidido que Sofía sería parte de la ceremonia, porque esta boda no era solo sobre unir a dos personas, sino sobre oficializar la familia que ya habían creado. Amigos y familia, comenzó el juez, estamos aquí hoy no solo para celebrar la unión de Jimena y Emiliano, sino para celebrar la hermosa familia que han construido juntos. Esta ceremonia es especial porque no solo estamos presenciando un matrimonio, sino también una adopción oficial. Jimena sintió lágrimas picando en sus ojos al escuchar las palabras adopción oficial. Emiliano había iniciado los trámites meses atrás, pero hoy sería final y legal. Jimena y Emiliano han escrito sus propios votos, continuó el juez. Emiliano, ¿quisieras comenzar? Emiliano se volteó hacia Jimena y Sofía, sacando un papel doblado de su bolsillo. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo abría. Jimena, comenzó, su voz emocionada pero firme. Hace 1 año y medio pensé que mi vida estaba completa. Tenía éxito, seguridad financiera, todo lo que creía que necesitaba. Pero cuando te encontré en esa plaza, me di cuenta de que tenía todo, excepto lo único que realmente importa: amor. Jimena ya estaba llorando y Sofía, sintiendo la emoción de su madre, le dio palmaditas suaves en la mejilla. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en las personas que amas y que te aman de vuelta. Me enseñaste que ser vulnerable no es debilidad, sino la mayor fortaleza que existe. Emiliano hizo una pausa mirando a Sofía. Y Sofía, mi pequeña princesa, me enseñaste que el amor no tiene que ver con la biología. Me enseñaste que ser padre es una elección que haces cada día, no un accidente de la genética. Sofía lo miró con sus ojos grandes y serios, como si entendiera la importancia del momento. Jimena, prometo amarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Sofía necesita. Prometo que nuestra familia siempre será mi prioridad número 1. Cuando Emiliano terminó, apenas quedaba un ojo seco en toda la audiencia. Carmen estaba llorando abiertamente.
Jorge se limpiaba discretamente los ojos y hasta Ricardo tenía lágrimas en su rostro curtido. Jimena, el juez le indicó que era su turno. Jimena ajustó a Sofía en sus brazos y miró directamente a Emiliano. Emiliano, cuando mis padres me echaron de casa, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había cometido el error más grande posible y que nunca me recuperaría. Pensé que estar embarazada y sola era la peor cosa que me podía pasar. Hizo una pausa, sonriendo a través de sus lágrimas. Estaba completamente equivocada. Estar embarazada y sola fue lo que me llevó hasta ti. Fue lo que me permitió conocer al hombre más generoso, más bondadoso, más amoroso que existe. Emiliano sintió su propio corazón latiéndole fuertemente en el pecho. Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me diste esperanza cuando había perdido toda fe. Me diste amor cuando pensé que no lo merecía. Pero más importante que todo eso, le diste a mi hija un padre que la ama como si hubiera estado esperándola toda su vida. Jimena se volteó hacia sus padres. Y mamá, papá, gracias por haber encontrado el valor de regresar a nuestras vidas. Gracias por darle a Sofía los abuelos que merece. Luego miró de nuevo a Emiliano. Emiliano, prometo amarte con todo mi corazón. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan. Prometo criar a nuestra hija con todo el amor que tenemos. Y prometo nunca olvidar que los mejores milagros a veces vienen disfrazados de las peores tragedias. Sofía, como si hubiera estado esperando su momento, aplaudió fuertemente, haciendo que todos rieran a través de sus lágrimas. Muy bien, dijo el juez, también claramente emocionado. Ahora, Emiliano, ¿tienes algo que quisieras decirle a Sofía? Emiliano se acercó más y tomó las manitas de Sofía entre las suyas. Sofía Rojas, desde hoy oficialmente eres Sofía Rojas Salgado. Eres mi hija en todos los sentidos y prometo protegerte, amarte y estar ahí para ti siempre. Sofía lo miró muy seriamente por un momento, luego se inclinó hacia él y le dio un beso en la mejilla. Papá, dijo claramente, y Emiliano sintió que su corazón iba a explotar de alegría. Por el poder que me ha sido conferido. El juez continuó. Ahora los declaro marido y mujer y oficialmente los declaro una familia. Emiliano, puedes besar a tu esposa. Emiliano besó a Jimena suavemente mientras Sofía estaba entre ellos, y luego los tres se abrazaron mientras todos los invitados aplaudían y gritaban de alegría. La fiesta que siguió fue perfecta. Había pastel de cumpleaños para Sofía y pastel de bodas para Jimena y Emiliano. Había música, baile y más amor del que el jardín podía contener. Carmen y Jorge se turnaron cargando a su nieta. Doctora Guzmán contó historias embarazosas sobre el día que nació Sofía. Y Ricardo dio un discurso que hizo llorar a todos sobre cómo había visto a Emiliano transformarse de un hombre exitoso, pero solitario, en un padre y esposo devoto. Cuando el sol comenzó a ponerse, la mayoría de los invitados se habían ido. Solo quedaban Carmen, Jorge, Ricardo y su esposa ayudando a limpiar, mientras Jimena acostaba a una Sofía muy cansada, pero feliz. Fue el día perfecto. Jimena le dijo a Emiliano, mientras subían las escaleras hacia su nuevo dormitorio compartido. Habían decidido que ya era hora de que oficialmente vivieran como la familia que eran. Solo el primero de muchos. Emiliano respondió, cargando la pequeña maleta con los regalos de cumpleaños de Sofía. Cuando llegaron al dormitorio de Sofía, la encontraron ya profundamente dormida, todavía con su vestido de fiesta puesto y agarrando firmemente el nuevo oso de peluche que Ricardo le había regalado. No tengo corazón para cambiarla, Jimena susurró. Déjala así. Mañana tendremos décadas para preocuparnos por rutinas. Hoy fue especial. Se quedaron parados en la puerta, mirando a su hija dormir. Ambos, todavía procesando que ahora oficialmente eran una familia. ¿Sabes lo que es lo más increíble de todo esto?
Jimena preguntó en voz baja. Que todo comenzó con lo que pensé que era el peor día de mi vida. El día que mis padres me echaron de casa. El día que toqué fondo completamente. Emiliano la rodeó con sus brazos desde atrás. A veces, los mejores capítulos de nuestras vidas comienzan con finales que no entendemos. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que iba a estar aquí casada contigo, con una hija hermosa y una familia reunida, nunca lo habría creído. ¿Y qué habrías hecho diferente si hubieras sabido cómo iba a terminar todo? Jimena pensó por un momento. Nada, absolutamente nada, porque cada lágrima, cada noche difícil, cada momento de duda me trajo hasta aquí. Me trajo hasta ustedes. Cerraron suavemente la puerta del dormitorio de Sofía y caminaron hacia su propio dormitorio, mano en mano. Señora Salgado, Emiliano dijo con una sonrisa, ¿cómo se siente tener un apellido nuevo? Se siente como llegar a casa después de un viaje muy largo, Jimena respondió. Se siente como el comienzo de todo lo que siempre soñé, pero nunca me atreví a pedir. Esa noche, mientras Jimena se quedaba dormida en los brazos de su esposo, con el monitor de bebé transmitiendo los suaves sonidos de la respiración de Sofía, reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. Había comenzado como una joven ingenua, con planes perfectos que se desmoronaron completamente. Había tocado fondo de la manera más dolorosa posible, perdiendo todo lo que creía que importaba. Pero en ese fondo había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado su propia fuerza, había encontrado amor verdadero y había encontrado una familia que eligió construir en lugar de simplemente heredar. 2 años después, Emiliano estaba en su oficina cuando su asistente le avisó que tenía una visitante inesperada. Cuando levantó la vista, vio a una joven que le recordó inmediatamente a Jimena cuando la conoció. Embarazada, asustada, claramente en problemas. Señor Salgado, la joven dijo nerviosamente, mi nombre es Camila Ortiz. Sé que no me conoce, pero escuché su historia. Escuché sobre cómo ayudó a Jimena Rojas cuando ella no tenía a dónde ir. Emiliano se levantó de su escritorio, inmediatamente interesado. ¿En qué puedo ayudarla, Camila? Estoy embarazada de 6 meses. Mi familia me echó de casa cuando se enteraron. No tengo trabajo, no tengo dónde vivir y no sé qué hacer. Emiliano sonrió, sintiendo como si el universo estuviera dándole otra oportunidad de hacer una diferencia real. Camila, siéntese, hablemos sobre sus opciones. Mientras hablaba con Camila, Emiliano pensó en Jimena, que en este momento estaba en casa jugando con Sofía en el jardín, embarazada de 4 meses de su segundo hijo. Pensó en cómo su vida había sido transformada por el simple acto de detenerse para ayudar a alguien que lo necesitaba y se dio cuenta de que el ciclo estaba comenzando de nuevo. Porque la bondad, una vez plantada, crea raíces que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. El amor que Emiliano había dado a Jimena y Sofía ahora se multiplicaba, creando ondas de esperanza que alcanzarían a personas que aún no conocían. Esa tarde, cuando Emiliano llegó a casa y le contó a Jimena sobre Camila, ella sonrió con lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué significa esto?, le preguntó a su esposo. ¿Qué significa? Que nuestra historia no fue solo nosotros, fue sobre comenzar algo más grande. Fue sobre demostrar que la familia no se trata de sangre, sino de amor, que los finales pueden ser comienzos, que los milagros suceden cuando menos los esperamos. Esa noche, mientras toda la familia Salgado se reunía para la cena, Emiliano, Jimena, Sofía de 3 años y el bebé creciendo en el vientre de Jimena, Emiliano levantó su copa de agua. Por las segundas oportunidades, dijo, por las familias que elegimos, añadió Jimena, por el pastel, gritó Sofía, haciendo reír a todos. Y mientras brindaban en su comedor lleno de amor y risa, ninguno de ellos podía haber imaginado que esta historia,
que había comenzado con una joven durmiendo en un banco de plaza, se convertiría en el fundamento de algo mucho más grande, una fundación que ayudaría a cientos de madres jóvenes, una historia que se contaría por generaciones y un legado de amor que demostraría que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles. Porque al final, la historia de Jimena y Emiliano no era realmente sobre una mujer salvada por un hombre rico. Era sobre dos almas perdidas que se encontraron exactamente cuando más se necesitaban, y sobre una pequeña niña que les enseñó que el amor más fuerte es el que elegimos dar, no el que estamos obligados a sentir. Y así es como una noche fría en una plaza se convirtió en toda una vida de calidez, esperanza y amor infinito.